Ingresamos al capítulo 20. Eh, la primera parte es la resurrección, del versículo 1 al 10. Dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Este contexto nos explica que María Magdalena fue al sepulcro en la mañana del domingo, el primer día de la semana, para ungir al Señor al cuerpo. Al ver que la piedra estaba quitada, corrió a informar a Jesús, a Simón y el otro discípulo amado, diciendo que se habían llevado a Jesús. Ambos discípulos corrieron al sepulcro, donde Pedro entró primero y vio los lienzos, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. El sudario que cubría la cabeza de Jesús estaba enrollado en un lugar aparte, lo que sugiere que no fue un robo. Juan, al ver los lienzos, creyó que Jesús había resucitado. Sin embargo, aún no lo entendían las escrituras que decían que era necesario que Jesús resucitara. Luego los discípulos volvieron a donde se encontraban. Amén. El contexto: Jesús se aparece a María Magdalena. El versículo 11 al 18 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darlas a los discípulos las nuevas de lo que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Este contexto explica que después de la resurrección de Jesús, María Magdalena lloró junto a la cruz, sin saber que su Señor había resucitado. Ve a los dos ángeles que le preguntaron por qué llora, y ella responde que han llevado a Jesús. Mientras llora, no reconoce a Jesús cuando le pregunta, se le presenta ante ella. Al principio piensa que es el jardinero y le pide que le diga dónde está el cuerpo de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús pronuncia su nombre, María lo reconoce de inmediato. Jesús le dice que no lo toque porque aún no había subido al Padre, y le encarga que le informe a los demás discípulos sobre su resurrección. Así María se convierte, podríamos decir, en el apóstol de los apóstoles, al llevar el mensaje de la resurrección a los discípulos. Un privilegio que de gran devoción, demuestra esta gran devoción hacia Cristo. Amén. El contexto
Jesús se aparece a sus discípulos del versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieras, les son retenidos. Amén. Este contexto nos está explicando Jesús, que se apareció a los discípulos en la noche del primer día de la semana, mientras estaban reunidos con miedo. Les dijo: paz a vosotros, y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al verlo. Jesús les volvió a desear paz y os envío al mundo, como el Padre lo envió a él. También sopló a ellos, les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes no les serán retenidos. Esto relacionado con la oración y la sinceridad del corazón ante el Señor, quien ve la verdadera condición de los pecadores. Ahí podemos afirmar, y de manera literal lo dice, que ellos recibieron en esa noche al Espíritu Santo. Si podemos interpretar que el nuevo pacto permite que el Espíritu Santo venga al creyente, podríamos decir que ellos estaban pasando al momento de la salvación bajo el nuevo pacto, ¿no? Ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo. Otros comentarios explican que era una promesa del Espíritu Santo que recibirían en Pentecostés. No, aquí de manera muy literal, él añade un suceso que dice sopló. Si fuera solamente una promesa, no añadiría ese acto, ¿no? Entonces, aquí pasó algo que es evidente lo que dice la palabra. Recibieron en esa noche el Espíritu Santo, fueron salvos por el nuevo pacto. Eso es lo que explica. También la última parte, que para no entrar en confusión, que cuando dice que serán remitidos los pecados, entonces podríamos interpretar que nosotros a través de la oración podríamos pedir, pero quien hace la obra es Él, el Espíritu Santo, el Señor es el que se hace la obra, ¿no? Entonces, para darle una correcta interpretación a esa última parte de este contexto. El contexto, la incredulidad de Tomás, versículos 24 al 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el costado de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira a mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Este comentario o este contexto nos está explicando aquí que Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba presente cuando Jesús apareció después de su resurrección. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor, él exigió pruebas tangibles para creer. Y esto es un obstáculo cuando las enseñanzas nos dicen que debemos creer, ¿no? Porque básicamente esa es la fe. Creemos sin necesidad de haber visto. 8 días después, Jesús se apareció de nuevo y le ofreció a Tomás la oportunidad de tocar sus heridas, instándolo a creer. Aunque Tomás era un discípulo leal, mostró dudas, algo que se refleja en muchos hoy en día, ¿no? Al ver a Jesús, Tomás declaró su fe de decir: Señor mío, Dios mío. Jesús les respondió que aquellos que creen sin
verán bienaventuranzas, anticipando un tiempo sin evidencias físicas tras su ascensión. Amén. Finalmente llegamos a este último contexto que dice el propósito del libro.